Bienvenidos al webinar Más allá de los registros oculares en 2D, la importancia de medir la torsión y los movimientos dinámicos de la cabeza en el diagnóstico y tratamiento del BPPV. En el desarrollo de este webinar participaron Darren Whelan y la doctora Michelle Petrak. Para iniciar, recapitulemos cuáles son los objetivos de este webinar. Veremos los beneficios de usar un acelerómetro para detectar la posición de la cabeza durante la evaluación del BPPV, así como los beneficios del algoritmo de torsión para identificar el canal afectado en el BPPV y ver los movimientos oculares torsionales en general cuando estamos en las evaluaciones posicionales. Y finalmente tomaremos el tiempo de revisar los beneficios de parear los movimientos torsionales con los registros de los movimientos 3D con la silla de reposicionamiento o silla de TRB. Entonces, este webinar no profundiza en la fisiopatología y las propiedades fundamentales del vértigo posicional paroxístico benigno. Es relevante tomar un momento para echar un vistazo a la historia, de dónde proviene el abordaje de esta condición en particular, y esto puede ilustrarnos en algunos puntos importantes en términos de lo que la tecnología en esta área ha incorporado tanto para la evaluación como para el tratamiento. Si tomamos un momento para ver atrás en el tiempo, algunas de las descripciones del BPPV presentes en la literatura médica se atribuyen a Adler en 1897, pero fue Robert Barani quien probablemente aportó una primera descripción del elemento paroxístico del vértigo y cómo su causa podía ser una disfunción potencial del sistema auricular. Más adelante en el tiempo, ya en el siglo XX, este se hace un término familiar para nosotros gracias a Margaret Dix y Charles Holpike, quienes trabajaron juntos en Londres, Inglaterra, haciendo un profundo análisis de pacientes que padecían esta condición de vértigo posicional paroxístico benigno. Y ellos desarrollaron la maniobra de provocación, de hecho la maniobra de Lagerings. Se describió en una silla y llegó a ser el estándar de oro en pruebas del BPPV, particularmente el canal posterior. Y después la llamaríamos la prueba de Dix-Holpike. Pero la fisiopatología, el proceso real de esta condición que afecta el vestíbulo y los canales semicirculares, no estaba totalmente entendido. Y el primero en resaltar esto fue Shugnet, hacia 1962. Pero fue en 1969 donde se hicieron algunos estudios histológicos del hueso temporal que conllevaron a la teoría de la cupulolitiasis. Entonces, la idea de que la autoconia estaba solo en el canal semicircular pasó a ser pues una teoría mucho más compleja, donde los donde los cristales estaban descansando en la cúpula, haciéndola más pesada y sensible a la gravedad. Y si usted quisiera una lectura más detallada, hay un artículo de Dix y Holpike en 1952 viendo 3 grupos diferentes de pacientes con condiciones vestibulares, dentro de los cuales se describen 100 pacientes con BPPV. Más adelante en el siglo XX hay un par de nombres que se suman al estudio de la evaluación y el tratamiento del BPPV. Alan Semond, quien es un fisioterapeuta en Francia, quien también desarrolló una opción para provocar y tratar el BPPV, la maniobra de Semond, y la prueba de acostarse hacia un lado, parte de esto en 1988. Pero el movimiento para entender la fisiopatología del BPPV en la canalolitiasis es propuesta por John Epley con sus trabajos desde 1979. Y ya en los 90, siendo un médico especialista, desarrolla la opción de tratamiento que es la maniobra de Epley, que se ha convertido en la opción de tratamiento más común para el BPPV del canal posterior que utilizamos hoy en día en la clínica.
Tomemos un momento para considerar qué información tomamos en cuenta para referirnos colectivamente al BPPB, este desorden del vértigo posicional paroxístico benigno. De hecho, ¿a qué nos referimos y cuál es el proceso de lo que sucede en el BPPB? Esencialmente nos referimos a esta condición cuando la autoconía se desplaza del utrículo y se mueve a través de los canales semicirculares. Y hay dos procesos que vemos comúnmente. La canalolitiasis, que representa el 90% del BPPB y consiste en que la autoconía se desplaza libremente por el flujo de la endolinfa en el canal semicircular. Y la cupulolitiasis, que es la teoría de Shugneck, donde la autoconía permanece en la cúpula, haciéndola más pesada y dependiente de la gravedad. El BPPB es caracterizado esencialmente por episodios breves de vértigo. Es más común el vértigo rotatorio, pero también puede tener otras descripciones. Se desencadena con cambios de la posición de la cabeza, comúnmente puede ser al acostarse o girar en la cama, llevando la cabeza hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, cuando alcanzamos algo en la parte superior de un closet o una repisa. Es causado por el desplazamiento mecánico de la autoconía, del sistema utricular, del órgano otolítico, hacia los canales semicirculares, haciendo un sensor angular como lo son los canales semicirculares, sensibles a la gravedad. Y así es como se genera este conflicto con el sistema sensorial, entregando información al cerebro que no corresponde con el movimiento de la cabeza o del cuerpo que en realidad se está realizando. Entonces, cuando vemos el BPPB en la clínica, de hecho lo que estamos viendo son pacientes que frecuentemente experimentan una inexplicable sensibilidad al movimiento y necesitamos identificar a qué se debe esta condición. Tenemos algunas buenas guías y documentación que nos lleva a adherirnos para separar los criterios diagnósticos del BPPB, pensando que esta es una condición benigna, tratable, de otras banderas rojas que requieren otro tipo de manejo médico e investigación. Una vez nos referimos a los criterios de Varani para el vértigo posicional paroxístico benigno, vemos pues estos criterios de la Sociedad de Varani publicados en el 2015. Pero aún así nos quedan algunos retos para su diagnóstico. ¿Cómo localizamos o cómo sabemos dónde está la autoconía que se ha desplazado? Porque como sabemos el órgano vestibular y el oído interno en sí son un laberinto óseo, por lo que no nos es posible acceder a él y verlo de manera que podamos observar qué está sucediendo a ese nivel, por lo que tenemos que recurrir a las interacciones de los reflejos y entonces se vuelve clave en el diagnóstico la localización de la autoconía que está flotando en el canal semicircular. Pero también qué proceso está sucediendo. ¿Es una cupulolitiasis o es un BPPB por canalolitiasis que está causando estas alteraciones? Y aquí realmente es donde los movimientos de los ojos se vuelven claves e importantes. Como sabemos cuando examinamos el BPPB en un paciente usando un procedimiento de provocación como lo es el Dix-Hallpike o el procedimiento de Siemont, de acostarse hacia un lado, son realmente esos movimientos de los ojos y la activación de la respuesta del BOR lo que nos da una localización de la señal que proviene del órgano periférico. El BPPB como tal suele reportarse como un evento espontáneo en la población entre los 50 y 70 años de edad, y algunas estadísticas muestran diferentes niveles de prevalencia, y una parte de ello depende de qué clínica se obtiene la información, si es un servicio de otorrinolaringología o de neurología o una clínica de nivel primario, pero también los rangos de edad incluidos en su muestra de datos. Pero típicamente lo que esperamos ver
es que de los pacientes que reportan vértigo hasta un 30% o un 25%, pueden tener un BPPV como parte dentro de sus síntomas y puede corresponder a un BPPV idiopático, que se define como algo que sucede espontáneamente y podría pensar que ocurre por el envejecimiento del sistema auricular, que no es capaz de retener la otoconia tan bien como cuando era más joven. O por otro lado, podría ser un problema secundario relacionado con otras lesiones vestibulares que afectan el órgano periférico, donde el BPPV se convierte en un tema secundario después de que ocurre la lesión. Entonces, ¿qué hay de la evidencia acerca del BPPV? Pues bien, hay una evidencia creciente basada en el interés de ver el análisis tridimensional de nistagmo, porque usualmente a este tiempo, cuando miramos el BPPV y buscamos esa torsión característica del movimiento creada por la localización de la otoconia, lo hacemos por una observación directa, bien sea que lo estemos grabando, que lo estemos viendo mediante unas gafas de Frenzel o solamente observando los ojos. Estamos buscando la dirección del movimiento de los ojos. Si estamos registrando este suceso con unos lentes de BNG, tenemos una representación de los canales horizontal y vertical, pero hasta ahora no hay realmente una aplicación clínica capaz de capturar el elemento torsional del movimiento del ojo. Y las guías de práctica clínica muestran interés en localizar el área problemática del BPPV por medio de examinar el movimiento del ojo y sugieren que es preferible realizar una BNG, una videonistagmografía o una grabación del movimiento del ojo, para que así sea más preciso identificar el BPPV y separarlo de un pseudo BPPV o un BPPV no benigno. Para aquellos interesados en el BPPV y que quieren entender un poco más de su historia, fisiopatología, tratamiento en consultorio y futuras direcciones, les recomiendo un artículo que tenemos aquí del doctor Jamie Hanningbrook, que nos da una vista general en términos de cómo se ha desarrollado la comprensión del BPPV a lo largo del tiempo. Regresando un poco al tema de este webinar, hablaremos ahora de los movimientos de los ojos. El reto clínico al que nos enfrentamos, bien sea haciendo una observación directa o mediante los lentes de Frenzel o en la BNG, es realmente en qué dirección se están moviendo los ojos. Ahora, decimos que en el BPPV estos movimientos son generalmente de una latencia bastante corta. Las respuestas al movimiento del ojo son muy rápidas y su duración puede ser muy corta, pero el paciente experimenta una violenta sensación de vértigo que es entendible por aquellos que han tenido episodios a repetición de BPPV. Los movimientos de los ojos son cortos y frecuentemente nos encontramos con pacientes ansiosos. Ellos se sienten mareados, ven que la habitación se mueve o gira alrededor de ellos y lo que ellos quieren es cerrar los ojos. Entonces es un reto. ¿Cómo hacemos para establecer en qué dirección se está moviendo el ojo con la suficiente precisión para separar algunos de los movimientos que sean banderas rojas, o también para confirmar cuál es el canal semicircular afectado y así poder realizar la maniobra correcta de reposicionamiento? Para iniciar realizamos un Dixwell-Pike, donde el paciente se encuentra sentado, giramos su cabeza 45 grados hacia el lado que vamos a investigar. En esta ilustración vemos la cabeza girada hacia la derecha. Posteriormente acostamos al paciente y en esa posición la cabeza debe estar un poco más abajo que el cuerpo, es decir, con una extensión de unos 20 a 30 grados, para lo cual puede usarse el espaldar de la camilla o un cojín detrás del paciente y allí se observa el movimiento de los ojos.
Tal como lo he mencionado, las opciones para observar los ojos puede ser por una observación directa o con los lentes de Frenzel o incluso quitando algunos de los movimientos que el paciente puede hacer para mirar a su alrededor, por lo que se propone, de acuerdo a las guías que vimos antes, es que la observación sea la más directa, como se hace con la BNG, lo cual nos permite registrar esos movimientos de los ojos mientras el paciente se encuentra en la posición de provocación para establecer una medición objetiva con la posibilidad de poder revisarla una y otra vez y reexaminar sin necesidad de volver a realizarle la prueba al paciente. Aquellos que están familiarizados con el BPPV sabrán que esta condición genera habituación. Si se repite la prueba y también el paciente se siente mejor, si continuamos evaluando una y otra vez. Entonces tenemos un registro en video que podemos revisar, incluso consultar con nuestros colegas y asimismo documentar la severidad del cuadro vestibular. Y esos son los beneficios de tener pues un registro de los ojos en 2D, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Pero hasta ahora no hemos abordado el componente 3D, que es la torsión, y hacia allá es hacia donde nos movemos con el Dix-Hallpike avanzado. Cuando hablamos de Dix-Hallpike avanzado, el primer elemento que hace que este sea avanzado es la aplicación de un modelo tridimensional de la cabeza. Lo que vemos aquí es el modelo en el software o en el programa de BNG con la orientación relativa de la cabeza con respecto a la posición del cuerpo y los canales semicirculares, lo que nos permite lograr una posición muy precisa de la cabeza en las condiciones de evaluación y provocación. Así podemos correlacionar la localización de los canales semicirculares que se ven en el Dix-Hallpike con la cabeza extendida hacia la derecha. Y ya que tenemos la posición hacia la derecha, tenemos otra barra que nos indica la posición de la cabeza hacia abajo. Y obtenemos una representación visual de que la cabeza se encuentra en posición correcta para la prueba. Y ahora podemos observar los movimientos de los ojos. La siguiente herramienta que facilita el modelo de la cabeza es que el programa de la videonistagmografía necesita saber en qué posición está la cabeza. Y esto se logra gracias a la incorporación de un acelerómetro en la parte superior de los lentes de BNG para orientar precisamente a la calibración del sistema. Así obtenemos una retroalimentación efectiva a través del modelo para estar seguros de que estamos en la posición exacta en la que se tiene la máxima estimulación para determinado canal semicircular. Veamos más en detalle. En la parte superior de la pantalla vemos los ojos derecho e izquierdo representados con algo que luce como una cruz. Vemos el modelo con un poco más de detalle ahora. Cuando se mueve la cabeza hacia la derecha, cuando se acuesta el paciente, observamos que el modelo indica la posición con la cabeza extendida hacia atrás y vemos el movimiento de los ojos característico representado. Así que tenemos un registro objetivo de la velocidad torsional en la parte inferior. Vemos la representación de los movimientos en el sentido de las manecillas del reloj y en el sentido opuesto. Ahora mirando el registro de la torsión en sí, vemos que hay muchos detalles aquí. Los movimientos horizontales
y verticales y el movimiento torsional del ojo. En la línea de tiempo, a medida que se genera el registro, somos capaces de cuantificarlos y medirlos en grados por segundo de movimiento. Y esta es una muy buena medición clara y objetiva del comportamiento del ojo y nos permite separar el nistagmo torsional puro del nistagmo que está siendo influenciado por una posición arriba o abajo. La habilidad de registrar en 3D nos permite no solo medir objetivamente esos movimientos de los ojos en el sentido de las manecillas del reloj y en la dirección opuesta y tener un registro que podemos revisar con nuestros colegas, sino que nos aporta mucho más información al observar el comportamiento del ojo en las condiciones de provocación, pero también a medida que realizamos el reposicionamiento. Casi podemos seguir cómo el comportamiento del ojo está siendo influenciado por el movimiento de la autoconía a través del canal semicircular. Además, nos aporta más información que hemos tratado en esta introducción hacia una separación del vértigo posicional paroxístico benigno, del pseudo BPPB y de las condiciones no benignas que producen una torsión como las lesiones centrales. Y esto lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces aquí vemos claramente cómo se da ese movimiento torsional del ojo, ya pues digamos en una parte muchísimo más específica. Entonces vamos a iniciar con el primer caso. Es una paciente, es una mujer de 75 años de edad, sin antecedentes de vértigo. Ella se queja de vértigo cuando se levanta de la cama y también cuando pasa de estar sentada a estar de pie. Ella siente que el vértigo es más fuerte cuando se levanta de la cama y se pone de pie, cuando pasa de sentada a estar de pie, pero de todos modos ella se siente muy insegura. Siente que se va a caer, por lo que ahora usa una silla de ruedas, pero antes ella era capaz de caminar con un bastón. No ha tenido síntomas de vómito ni ninguna otra historia u otro factor desencadenante que le haya ocasionado el vértigo en un principio. A ella se le realizó un Dix-Hallpike. De hecho, cuando ella fue a la clínica se le realizó la videonistagmografía encontrando resultados dentro de lo normal, excepto por lo que veremos en la prueba de Dix-Hallpike. Se inició con la prueba hacia la izquierda. Ella decía que tenía mayores síntomas hacia la derecha, así que se decidió iniciar por el lado izquierdo primero, solamente para que se familiarizara con el procedimiento y tratar de no desencadenar nada muy fuerte, muy de repente. Y esa fue una buena decisión porque, como veremos a continuación, no hubo nistagmo desencadenado allí. Y eso le ayudó a calmarse y a pasar por el procedimiento que la hacía sentir muy nerviosa, y se puede ver que en este trazo pues hay 3 cajas. La primera caja corresponde a los movimientos horizontales de los ojos. La línea roja representa el ojo derecho, la línea azul representa el ojo izquierdo. Ella no tiene ningún nistagmo horizontal. En la caja de en medio vemos los movimientos de los ojos verticales. De nuevo, aquí no hay ningún nistagmo en el plano vertical. Y en la última caja vemos el movimiento torsional de los ojos y ella no tiene ningún movimiento torsional de los ojos. Entonces esta prueba es negativa para BPPB en el canal posterior izquierdo. Ahora veamos el resultado cuando se realiza el Dix-Hallpike hacia la derecha y notamos que hay mucha actividad aquí.
Veamos el video. Al principio se evidencia cierto tipo de ruido, como un artefacto que sucede a veces cuando el paciente quiere parpadear o cerrar sus ojos, o en ocasiones los lentes se deslizan un poco, así que debemos tratar de mantener todo correcto. Una vez tenemos la posición y sostenemos su cabeza allí, es posible ver claramente el nistagmo hacia la derecha y hacia arriba, y una torsión presente a la derecha. Entonces esta prueba es positiva para un BPPV del canal posterior derecho. Entonces vemos el nistagmo a la derecha y hacia arriba, y es posible ver que el nistagmo disminuye con el paso del tiempo. Entonces, si regresamos el video, vemos que más o menos alrededor de los 35 segundos, la respuesta se hace más lenta, y este es un buen indicador de que es un BPPV causado por el movimiento de estos cristales, porque los cristales se van sentando con la gravedad, lo que ocasiona que ya no haya nistagmos. Pero entonces cuando la paciente se sienta, el nistagmo regresa, algunas veces en la dirección opuesta y no es igual de fuerte. Y usualmente ese es el resultado de los cristales cayendo de regreso cuando ella se sienta. Entonces ella cumple todos los criterios de un BPPV, pues se registran nistagmos en los movimientos horizontales, en los movimientos verticales de los ojos, y también tiene una torsión que va disminuyendo con el tiempo a medida que ella permanece en la misma posición y se invierte cuando ella se sienta. Ahora veamos otro paciente. Esta también es una mujer de 55 años sin una historia previa de vértigo. Sus síntomas iniciaron en octubre del año pasado, cuando ella tuvo un caso de vértigo agudo extremo, cuando reclinaba la cabeza hacia atrás, a la izquierda. Ella se mostró sorprendida porque esto la asustó mucho, fue algo abrumador cuando toda la habitación empezó a girar alrededor. Entonces ella esperó algunos minutos mientras logró calmarse, y solamente para estar segura lo intentó de nuevo. Giró su cabeza a la izquierda y se acostó. Y otra vez tuvo ese vértigo rotatorio intenso. Esto la motivó a ir a urgencias, donde le realizaron una prueba de Dix-Hallpike, encontrando que tenía un BPPV, y la remitieron a la clínica especializada, donde se repitió el Dix-Hallpike para confirmar el BPPV, y luego se realizó la maniobra de Eple para tratar de corregirlo. Y después de la maniobra de Eple, que veremos en la siguiente diapositiva, ella tuvo un dolor de cabeza leve por algunos días y se sentía con algo de inestabilidad, pero como no se tuvo más información de ella, se asumió que todo estaba bien y correcto después de la maniobra de Eple. Aquí vemos 3 cuadros diferentes que contienen unos videos. Vamos a verlos uno por uno. En el primer video vemos su respuesta con la cabeza girada hacia la izquierda y en la maniobra de Dix-Hallpike. En este Dix-Hallpike izquierdo podemos ver que el nistagmo es muy grande, mucho más fuerte que el de la paciente anterior. Sus ojos se mueven tanto que casi se salen del recuadro. En la gráfica inferior a la derecha vemos un nistagmo torsional de más de 100 grados por segundo. Entonces esta es una respuesta gigante con su cabeza hacia la izquierda y acostada. Después de un tiempo la respuesta se detiene, se evidencia que va disminuyendo. Una vez la respuesta ha disminuido, se procede a mover la cabeza hacia la derecha, por lo que se realizará la maniobra de Eple. Entonces vamos a girar al lado contrario del afectado y es evidente que el nistagmo se vuelve a presentar en esa posición, pero ya no es tan fuerte. Y en ocasiones puede cambiar de dirección. Se le mantuvo en esta posición por 1 o 2 minutos
y finalmente se llevó a la última posición donde su nariz se ubica en dirección hacia el suelo y se mantuvo allí por un par de minutos y luego se sentó. Y se observa cómo al final, después de unos 200 a 200 o 300 segundos después del procedimiento, ella ya no tiene ningún nistagmo presente. Entonces se logró reposicionar los cristales de vuelta al utrículo y pues el dolor de cabeza leve por un par de días y la inestabilidad son asintomáticos ahora. Entonces esta es una manera típica en la que se puede tratar al paciente. Primero se identifica el canal, después se realiza una maniobra de Eppler y luego se gira al lado contrario al afectado tratando de reposicionar esos cristales. Y así el paciente puede irse sin ningún síntoma. Ahora, en contraste, quiero mostrarles un BPPV del canal anterior. Entonces, lo que vemos de diferente aquí es que hay algunos movimientos de los ojos en el plano horizontal que vemos aquí en el primer panel, en el primer recuadro, donde hay algunos nistagmos hacia la izquierda, pero lo más importante es lo que vemos en el panel central, que corresponde a los movimientos verticales. Entonces, hay un nistagmo que se dirige hacia abajo y es de 7 grados. Y en el panel de abajo, en el inferior, vemos algunos movimientos torsionales de los ojos. Lo que es diferente aquí es que ella tiene un nistagmo vertical que bate hacia abajo. En los otros dos casos el nistagmo vertical era hacia arriba. Entonces ese nistagmo vertical que bate hacia abajo es lo que nos confirma que el canal anterior es el afectado y no el canal posterior. Ahora, pasando al siguiente caso, vemos un caso de BPPV del canal lateral y es una mujer de 50 años sin una historia previa de vértigo. Ella menciona que tuvo un resfriado severo o tal vez una sinusitis. Poco después ella notó el vértigo que se presentaba cuando ella movía la cabeza a la derecha o a la izquierda. Se sentía extremadamente mareada girando su cabeza a la derecha o a la izquierda. Y a raíz de esto dejó de conducir su auto, porque ella se mareaba mucho cuando miraba sobre sus hombros. Y ella hizo énfasis en que su vértigo es aún peor cuando se acuesta en la cama y gira la cabeza. Ahora veamos un video del giro lateral de la cabeza. Entonces ella se acuesta en posición Counting down from supina. 120. Se acuesta primero en posición supino y hay un pequeño modelo de la cabeza que se encuentra en la esquina inferior derecha. En este modelo podemos monitorear que la cabeza se encuentre posicionada en los ángulos correctos y que se hace el mismo movimiento de la cabeza hacia ambos lados. Entonces aquí vemos en el video que primero giramos la cabeza a la derecha en el ángulo correcto, 45 grados. La barra se ilumina de color verde, solo para dejarnos saber que estamos en el ángulo correcto, que la cabeza se encuentra en posición correcta, y esa es la función del modelo. Es muy práctico, especialmente al momento de evaluar los canales posteriores. Y vemos que tiene pues un buen nistagmo cuando se gira a la derecha y podría haber incluso un par de nistagmos verticales. Pero lo que es realmente claro son los nistagmos a la derecha. Luego se giró la cabeza a la izquierda y el nistagmo cambió su dirección. Entonces tenemos un nistagmo izquierdo. Esto confirma que ella tiene un BPPV del canal lateral y el lado del nistagmo más fuerte es el lado afectado. Con la cabeza a la derecha, ella tiene pues un nistagmo de 6 grados y con la cabeza hacia la izquierda tiene un nistagmo de 11 grados.
Esto significa que hay una respuesta más fuerte a la izquierda, lo cual indica o confirma que este paciente tiene un BPPV horizontal izquierdo o del canal lateral izquierdo. Para el siguiente caso vamos a diferenciar lo que es un BPPV de un nistagmo posicional central. Esta es una mujer de 64 años, de nuevo sin ninguna historia previa de vértigo. Su principal queja desde agosto es que empezó a sentirse muy fatigada y ella tuvo algunos dolores de cabeza, así como sensibilidad al movimiento cuando movía la cabeza o el subir y bajar. Ella no se queja de una sensación rotatoria. Tampoco nos dice que la habituación esté girando como lo escuchamos en los pacientes anteriores que tenían un BPPV del canal posterior. En cambio, ella se queja de una pequeña sensibilidad al movimiento, fatiga y dolores de cabeza. Ella presenta una resonancia nuclear magnética sin ninguna anomalía en particular. Lo primero que hacemos es mirar si ella tiene un nistagmo espontáneo presente. Aquí vemos que ella está con los lentes y la tapa de negación visual, es decir, que está sentada en la oscuridad con sus ojos abiertos y realmente no se evidencia ningún nistagmo. Tal vez levemente algún movimiento que parece un nistagmo muy pequeño, pero son tan mínimos que incluso el algoritmo no los identifica. Así que deben tener menos de medio grado, por lo que son insignificantes. Si miramos sus ojos en el video, lucen más bien estáticos y no se identifican banderas rojas para un nistagmo espontáneo. Lo siguiente que se realiza es un Dix-Hallpike. Aquí se realizó un Dix-Hallpike tradicional, es decir, sin el sensor de movimiento de la cabeza en los lentes, y por lo tanto no se está midiendo ni registrando los movimientos torsionales de los ojos. Solamente estamos viendo qué sucede en los canales horizontal y vertical. Hay presencia de nistagmo horizontal y nistagmo vertical. Cuando se realiza el Dix-Hallpike a la izquierda, ella presenta algunos nistagmos significativos que baten a la izquierda. Son de 10 grados. Y no hay casi ningún nistagmo en el canal vertical, solamente alguno hacia arriba entre los 23 y 25 segundos, pero nada realmente significativo. Entonces, cuando realizamos el Hallpike a la derecha, vemos nistagmos en el plano horizontal a la derecha, pero no hay ningún nistagmo vertical aquí registrado. De nuevo, si hay algún nistagmo vertical allí, es tan pequeño que tiene menos de medio grado, entonces el software no lo identifica. Esto nos deja una inquietud en mente. ¿Este es realmente un BPPV o no? Porque en verdad no hay ningún nistagmo tradicional con un fuerte componente hacia arriba o hacia abajo como lo veíamos en los otros casos. Entonces se dificulta hacer una evaluación final aquí sin tener ese componente torsional. Pasando a la versión avanzada del Dix-Hallpike, donde podemos medir la torsión ubicando un sensor en los lentes y activando el algoritmo torsional, tenemos una confirmación de que probablemente no es un BPPV, ya que vemos en el panel inferior que no hay un nistagmo torsional presente. Entonces, teniendo en cuenta esta dimensión extra, siendo capaces de ver los movimientos torsionales de los ojos, esto añade un valor y nos ayuda a tener un diagnóstico más confiable. Aquí nos damos cuenta de que la respuesta del nistagmo no está fatigando, y si recordamos de nuevo los casos de BPPV, se mostró que después de 30 a 40 segundos de prueba, el nistagmo fatiga hasta que movamos de nuevo al paciente, y eso no lo vemos en este caso. Además, no vemos ningún nistagmo torsional, entonces no hay dos de los tres indicadores que nos indicarían que esto es un BPPV. Solo para estar seguros se realizó una maniobra correctiva, una maniobra de Eple, para ver si faltó algo o había algo que se había omitido. Pero después de esa maniobra correctiva no hubo ningún cambio en los parámetros del nistagmo, así que las maniobras no tuvieron efecto.
Todo esto para llegar al punto de que esto no es un BPPV causado por el movimiento de los cristales, sino más bien un nistagmo posicional central que se desencadena al poner la cabeza en diferentes posiciones. Ahora el caso final, que es otra lesión vestibular central. Este es un hombre de 36 años que se encuentra en tratamiento de esclerosis múltiple. Recientemente ha experimentado episodios de vértigo que no puede asociar con ningún factor específico. Siempre se le pregunta a los pacientes si tienen un factor desencadenante, si ellos saben, si hay algo que ellos hagan o consuman o si tienen alguna explicación que puedan dar a la causa del vértigo. Él dice que fue intermitente e inició hace unos 2 meses. Lo más notable que se evidenció en este paciente fue un nistagmo torsional puro. Él presenta este nistagmo torsional cuando se encuentra simplemente sentado, sin hacer nada más. Aquí en el video vemos que no se nota ninguna actividad, no tiene movimiento, no hay nistagmo presente, nada significativo en los canales horizontal y vertical. Mientras que sí hay un nistagmo torsional significativo en el último panel. Cuando él se encuentra sentado, vemos el nistagmo torsional sin ningún componente horizontal o vertical. Un nistagmo torsional puro implica que las conexiones de ambos canales verticales de un mismo laberinto se activen, y este es un hallazgo demasiado raro. Eso no se ve muy seguido en la clínica y usualmente se relaciona con algún desequilibrio central entre las conexiones de los canales semicirculares verticales. Podemos ver alguna fase rápida en la torsión o extorsión que usualmente es conjugada y simétrica, pero lo que vemos es que no hay actividad en los canales horizontal y vertical. Es decir, que no hay nistagmo a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, solamente es una torsión pura. Y esto nos indica que puede ser una lesión central, es una bandera roja para un futuro examen central, y en ocasiones esta torsión pura proviene de una lesión en el mesencéfalo. El resto de la videonistagmografía no tuvo ningún hallazgo significativo, con excepción de la prueba de fijación visual. Notamos algo muy interesante aquí también. En su prueba de fijación tuvo algunos nistagmos presentes y son significativos a 6 grados. Vemos un nistagmo de 6 grados que bate hacia la izquierda en el ojo derecho cuando mira hacia la izquierda. Hay una oftalmoplejía internuclear o algunas diferencias entre el movimiento de los ojos, y hay un nistagmo unilateral derecho asimétrico evocado con la mirada. Cuando observamos este video, vemos que cuando él mira hacia la izquierda, el ojo izquierdo permanece más bien estacionario, pero el ojo derecho presenta un nistagmo claro, lo cual es un hallazgo central. En este paciente no encontramos nistagmo posicional. Él tiene una OIN o oftalmoplejía internuclear unilateral en el ojo derecho, únicamente evocado por la mirada, y un nistagmo torsional. Todos estos son indicadores de una lesión central, y ya que es un paciente tratado por esclerosis múltiple, es muy posible que esta lesión sea atribuida a la esclerosis múltiple. Hasta este punto hemos hecho una introducción al concepto de los movimientos torsionales de los ojos en relación con examinar el comportamiento del nistagmo cuando hacemos movimientos posicionales. Los casos que observamos mostraron la punta del iceberg de las investigaciones que podemos considerar como puntos adicionales cuando estamos revisando los movimientos de los ojos objetivamente. Ahora vamos al tercer objetivo que planteamos en un principio, es examinar los beneficios de parear los registros oculares en 3D con la silla de TRB o silla de reposicionamiento para el examen posicional. Cuando vemos el BPPV, consideramos que con el Dixwell-Pike y la maniobra de Semont generalmente es fácil examinar, diagnosticar y tratar el BPPV en un consultorio clínico estándar.
Entonces, ¿por qué pensaríamos en una silla de reposicionamiento? Pues bien, para aquellos que normalmente realizamos exámenes de pacientes con sospecha de BPPV, sabemos que los pacientes mayores, los pacientes con sobrepeso, los pacientes con todo el espectro de desórdenes vestibulares tienen una ansiedad alta y es algo usual en los pacientes que experimentan esas sensaciones de vértigo tan violentas y perturbadoras. Y pues de nuevo hablando de la población mayor, sabemos que con la edad pueden ser más frágiles y ciertamente realizar ciertos exámenes que impliquen mover a la persona en una silla, provocando la posición de Disc-Hall-Pike o al acostarlos a un lado, puede ser algo problemático. Pero de hecho, si no logramos identificar el BPPV, tampoco será posible plantear un tratamiento, y esto sucede con los pacientes que tienen una movilidad limitada. Me refiero a algunos temas de articulaciones, cadera, dolor en la columna. Esto puede crear una barrera para nosotros en términos de llevar a cabo un tratamiento exitoso. Y la consecuencia de esto es que el vértigo y la inestabilidad sean factores limitantes para la actividad de la vida diaria y la independencia de estos pacientes. Veamos algunas funciones de la silla de TRB. Tenemos un soporte de cabeza, hombreras, un arnés de seguridad de 4 puntos y una correa de pierna. Lo que nos permite hacer es no solo examinar al paciente de una manera más objetiva y controlada, sino tener en cuenta pacientes que pueden ser frágiles o que pueden ser potencialmente ansiosos. Entonces, este dispositivo los hará sentirse más seguros y se podrá facilitar el tratamiento. Pasando ahora a los pacientes con sobrepeso o los pacientes que son más difíciles de manipular en una posición, vemos que tenemos un límite superior de peso de 150 kilogramos y un sistema de contrapeso para proteger al examinador del esfuerzo y ser capaz de mover al paciente en la posición correcta. Pero más importante, cuando vemos la silla de TRB, particularmente en la BNG, lo que vemos con el algoritmo del movimiento ocular torsional, no solamente estamos observando esos movimientos de los ojos y evaluándolos objetivamente desde una perspectiva visual. Podemos ver objetivamente esos movimientos de los ojos en el sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario a través del tratamiento del BPPV, en la identificación de la posición que lo provoca, pero también realizando el tratamiento como tal y viendo cómo el ojo se mueve más allá del horizontal y el vertical, incorporando este nuevo movimiento torsional. Cuando vemos condiciones como el BPPV, pero también en otras que aparentan ser un BPPV y crean movimientos torsionales del ojo. Como lo vimos en los estudios de caso, identificar esas banderas rojas de condiciones centrales que realmente requieren una estrategia de manejo más inmediata que un reposicionamiento. Desde la perspectiva del tratamiento, si se realiza una maniobra de Epley o de Lempert o cualquiera que sea la posición, la silla biaxial de TRB, biaxial significa que puede moverse en más de un eje, nos permite como clínicos facilitar la consistencia del ángulo de velocidad y su amplitud. El desarrollo de la técnica de estas maniobras se adquiere con el tiempo. Entonces, en los clínicos con menos experiencia, esta herramienta ayuda a realizar esos movimientos con más precisión. Aún más importante, las maniobras diagnósticas es lo que usamos para separar a aquellos que pueden ser tratados por condiciones como el BPPV de aquellos que tienen banderas rojas para vértigo posicional central y movimientos torsionales de los ojos. Y aparte de tener el algoritmo torsional, nos permite examinar cuidadosamente la velocidad del movimiento torsional del ojo y verlo a lo largo del tiempo, la latencia y su comportamiento en diferentes posiciones. Lo último a considerar con la TRB,
y aquellos que tengan la oportunidad de ver los webinars de TRB en la Academia de Interacoustics estarán familiarizados con el término de energía cinética para facilitar el movimiento de las partículas muy pequeñas de otoconia alojadas en los canales semicirculares para evitar que el BPPB sea residual o recurrente. Si usted no ha tenido la oportunidad de ver este material, en verdad le recomiendo revisarlo cuando tenga algún tiempo libre. Y bueno, aquí finalizamos este webinar, esperando que haya sido pues de su agrado y haya aportado especialmente a su conocimiento profesional en esta área.